Para empezar, quiero recordarles que Elixir es una comunidad de personas de mayores de 50 que creemos que un buen estilo de vida hace toda la diferencia para tener mejores años. ¿Qué es un estilo de vida? Buena alimentación, alimentación consciente, ejercicio, hobbies, balance con los amigos, con la familia, tener espiritualidad, disfrute, en fin. Y es por eso que cada semana tenemos diferentes charlas en temas de interés. La charla que tenemos el día de hoy es un tema hermoso que es acerca de encontrar ese propósito inspirador. Hoy nos acompaña la psicóloga Sandra Gómez. Sandra, pues la voy a dejar para que se presente. Recuerde que pueden levantar la mano, que pueden hacernos preguntas, que en nuestra página en Facebook pueden encontrar las charlas que hemos tenido de temas anteriores. Y bienvenidos, nos encanta conversar con ustedes, que nos propongan temas, aprender, para eso estamos. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Laura, mucho gusto. ¿Cómo están? A todas estas personas que nos acompañan en la tarde de hoy, bienvenidas. Vamos a hacer un tema súper maravilloso el día de hoy que espero que sea de gran valor frente a esos propósitos inspiradores en los que ustedes todos los días se transforman alrededor de su vida. Como bien decía Laura, digamos que yo me formé como psicóloga, más mi profesión no me determina. Y con esa, digamos que con este primer énfasis, y por eso cuando me dijeron, ¿cómo te presentamos? Yo les dije, no, que soy de formación psicóloga y yo sigo con mi historia para conectarla. Y es que tiene mucho que ver con el propósito de la vida. Y es que muchas veces cuando nos preguntan, ve, ¿y tú quién eres? Siempre nos autodefinimos desde nuestra formación. Dime. O desde nuestro rol. O desde nuestro rol, ¿cierto? Entonces siempre decimos, ah, sí, yo soy una psicóloga, o yo soy una ingeniera, o yo soy una administradora, y pareciera que nuestros roles de la vida estuvieran absolutamente determinados por nuestro o por nuestra profesión, ¿cierto? Y lo primero que les quiero decir es que el propósito de la vida no es determinado por nuestro rol o por nuestra profesión, que nuestro rol y nuestra profesión puede ser un vehículo o no ser un vehículo para llevarnos a un propósito de la vida, ¿cierto? Entonces, digamos que parte de nuestras creencias es determinarnos en eso que nombramos como el ejercicio de nuestro oficio y de nuestra profesión, pero que un propósito inspirador trasciende incluso nuestras capacidades. Y cuando yo les hablo de que trasciende incluso nuestras capacidades, es que a través de nuestra formación, a través de nuestras elecciones, a través de los oficios que realizamos diariamente en nuestra vida cotidiana, generalmente desarrollamos un sinnúmero de capacidades que nos volvemos expertos en esas capacidades o que organizacionalmente o que en el mundo corporativo o que en el mundo profesional llamamos como competencia, ¿cierto? Pero resulta que nuestras capacidades tampoco muchas veces determinan nuestro propósito. Entonces yo las vine a confundir un poquito y es que de eso se trata un poco el propósito y es que el propósito generalmente para buscarlo partimos de una primera herramienta. Y la primera herramienta para buscar el propósito se llama la incomodidad. Y es que nos genera incomodidad. Los grandes buscadores de propósitos generalmente siempre están generando escenarios, contextos de incomodidad, están buscando contextos de cambio, están generando contextos de adversidad y son grandes creadores de crisis. Y uno dijera, pero ¿cómo así? Pues si se está buscando en un propósito, ¿cómo es posible que sea generador de crisis, sea generador de adversidad? Y es que el buscador de propósito jamás se conforma. Y menos que se conforma cuando en lo que hace, cuando en el hacer de su vida, encuentra un vacío, encuentra una queja
o siempre su oficio, su profesión, su hacer está siempre vinculado a la comodidad y generalmente siempre la comodidad está ligada a la necesidad y siempre la necesidad está ligada a un contexto, a una creencia emocional, incluso mental, que se llama el miedo. Esa incapacidad de no dar un paso hacia más adelante porque esto no me gusta, esto que estoy haciendo no me conecta de una manera diferente con la vida, siento que no estoy dando lo mejor de mí o siento que no estoy explotando lo mejor de mí o siento que esto que yo estoy haciendo no me llena o siento que yo estoy haciendo quizás me puede llenar, pero me divide completamente con mis otros roles de la vida, me divide con los roles de ser mamá, con el rol de ser papá, con el rol de ser esposa, me divide con el rol de ser mujer, me divide, no sé, me divide en muchos aspectos de la vida y entonces el ejercicio del hacer, al final creemos que la elección del hacer se ha convertido en nuestra misión de la vida, pero no es nuestra misión de la vida siempre y cuando siempre esté trazado por la queja, por el vacío o incluso por la supervivencia. Si nosotros todos los días nos levantamos y nuestro corazón late a 1000, aún en medio de la adversidad y aún en medio de las circunstancias que se nos presenten, las dificultades, los retos, los aprendizajes que tengamos que realizar todos los días de nuestra vida, porque es que la vida trae con nosotros pues, retos y trae aprendizajes y conlleva a circunstancias de la vida que no necesariamente son perfectas, porque precisamente esas circunstancias de la vida son vehículos del aprendizaje y son vehículos de la transformación que nos hace generar lecciones de la vida para nosotros poder seguir en ese momentum de conciencia, en ese momentum emocional, en esos momentos mentales o en esos momentos o en esas dimensiones del ser que yo llamo 5 dimensiones del ser. Entonces, el ser mental, el ser emocional, el ser físico, el ser espiritual y el ser energético. Digamos que el ser se complementa en todas esas dimensiones de la vida. Y muchas veces nos levantamos todos los días y yo quiero que reflexionen es cómo nos levantamos. Pero también además de preguntarse en el cómo nos levantamos todos los días, quiero que se pregunten en cómo me quiero levantar. Porque son dos preguntas muy distintas, donde la pregunta y la respuesta puede conversar o donde la pregunta y la respuesta puede que no conversen, porque en el cómo y en el cómo me quiero hay un gap enorme o hay una distancia enorme o hay una brecha enorme. Entonces, ¿cómo nos levantamos todos los días a ejercer esos roles de la vida que elegimos por cualquier circunstancia o razón? Llámese porque eso fue lo que decidí, llámese porque eso es lo que necesito, llámese porque eso fue la herencia generacional que me dijeron que tenía que ser, ¿cierto? Porque cargamos también con un montón de herencias generacionales aprendidas, transmitidas, idealizadas, identificadas de ese núcleo generacional de nuestra vida. Entonces, ¿cuántas personas acá no son médicos? Porque en la casa todos son médicos. ¿Cuántos en la vida no son arquitectos? Porque en la casa todos son arquitectos. ¿Cuántos en la casa no eligieron ser en un ejercicio que les dijeron que tenía que ser para que les diera plata? Yo viví en esa generación. Yo les quiero contar un poquitico de mi vida para que la conecten del por qué esta psicóloga que se volvió experta en descodificación mental y emocional, esta psicóloga que hoy se dedica a ayudar especialmente mujeres en resignificarse en ese propósito de vida, en creer que sí se puede crear una realidad distinta a esa que aprendimos, a esa que nos dijeron, a esa que nos enseñaron o incluso a esa con la que nos identificamos, porque está bien, hace parte de nuestra historia. Yo les quiero contar un poco y es que sí se puede construir desde un ideal distinto. Yo que soy psicóloga, antes de ser psicóloga, estudié contaduría pública.
fui contadora pública. Pues estudié contaduría pública. Pero esa elección fue claramente derivada de que cuando yo le dije a mi familia que quería estudiar psicología, mi familia me dijo, ¿de qué va a vivir? Pues si es que eso no da, pues ustedes me ven aquí de pronto muy jovencita, pero tengo una cara de niña, pero yo ya tengo mis años y resulta que de qué vas a vivir. Entonces yo crecí en la generación donde elegir el ejercicio profesional era absolutamente determinado y condicionado por el qué y no necesariamente por el cómo. Quiere decir, era absolutamente determinado por un montón de creencias alrededor del qué es el dinero, ¿cierto? Y entonces usted va a vivir debajo de un puente. Y claramente, pues mi familia no me apoyó en esa idea de ser psicóloga y querían apoyarme en cualquier otra idea, menos en la posibilidad de ser psicóloga. Y yo decido estudiar contaduría porque claramente en la contaduría pública, pues yo veía una gran capacidad. Y aquí es cuando les quiero diferenciar la capacidad de la pasión o la capacidad del talento, ¿cierto? ¿Y por qué veía una gran capacidad? Porque en el colegio donde yo estudié, pues habían electivas como ocupacionales, y a mí me iba súper bien en contabilidad y hasta me iba bien como en las cosas numéricas. Y entonces yo dije, pues no, pues en lo único que me veo, me encanta la física y en la electiva me encanta la contabilidad. Pues física pura no voy a hacer. Entonces me voy a ir como a ser contadora pública. Y empecé a darme cuenta que a partir que empecé a estudiar y empecé a realizar este ejercicio profesional, era una mujer absolutamente infeliz. Entonces sí, yo todos los días me levantaba, iba a la universidad, estudiaba, trataba de dar mi mayor esfuerzo porque nunca he sido como una mujer complaciente con mi resultado. Sin embargo, yo llegaba a mi casa y yo no era feliz. Hasta que se llegaron mis prácticas profesionales y en ese momento de la historia existía una gran compañía cervecera, existe todavía, pero ya se llama distinto. Y, y ahí empecé a realizar mis prácticas profesionales y seguí sintiendo un gran vacío en mí. Y me determinaba que aunque era buena y que aunque tenía todas las capacidades, ahí no estaba conectada como mi línea vital. Ahí no estaba conectada mi capacidad, ni estaba conectada sí estaba conectada, perdón, mi capacidad, pero no estaba conectada mi pasión, no estaba conectada como el deseo de yo, digamos, que generar valor personal y de contribución como al mundo. Y ahí es cuando empiezo a replantearme un montón de cosas en ese momento de la vida. Mi papá ya estaba en un momento muy difícil de su vida personal, y se estaba muriendo pues de su vida de salud y ya estaba en la clínica ya muy, muy, muy mal. Y aún en medio de que ya estaba en la clínica muy, muy, muy mal, yo me determino, me presento a la universidad, me presento a psicología y aunque vivimos en la clínica aproximadamente 6 meses, yo en ese momento de la vida le digo a mi papá, quiero que sepas que yo me presenté a otra universidad y quiero que sepas que me presenté a psicología. ¿Cierto? Aún sabiendo las circunstancias en las que estaba mi papá. Y me dice, ¿estás segura y no quieres estudiar medicina? Y le digo, no, ya han pasado muchos años, ya no voy a estudiar medicina. ¿Y no quieres estudiar enfermería? Y le dije, mira, después de estos 6 meses he aprendido que este es un oficio hermoso, pero yo quiero estudiar psicología. Y finalmente no me vio estudiar psicología, ni siquiera me vio empezar a estudiar psicología. Y siempre creé un profundo miedo alrededor del que voy a vivir, porque ese fue el patrón y la creencia que claramente fue arraigada en mi historia, en el ejercicio de elegir mi profesión, de qué voy a vivir, ¿cierto? Siempre estaba la condición del dinero. Y bueno, claramente la creencia se arraigó mucho más y es que nosotros venimos como programados por unos patrones emocionales y unos patrones mentales, físicos, espirituales, energéticos, que claramente determinan el resultado de nuestra vida o que determinan las elecciones, las decisiones de nuestra vida. Y claramente, pues yo no fui la excepción. Y en ese momento de la vida yo empecé a estudiar psicología, fui una mujer muy feliz, soy una mujer muy feliz en el ejercicio de mi profesión,
pero en ese momento claramente determinada por la necesidad, además a falta de mi papá, también empecé a tomar ciertas decisiones, producto de la necesidad, producto de la comodidad, producto de la conveniencia, más no producto de mi pasión. Y es que, claro, yo ahí ya trabajaba, yo trabajaba y estudiaba, etcétera, y etcétera, hasta que llegó un momento de la vida donde yo tuve que elegir renunciar a mi trabajo para poder hacer mi práctica profesional, porque ya en este ejercicio pues no me convalidaban mi rol, el rol laboral que ejercía en ese momento, porque era completamente distinto. Y mi elección fue irme por la psicología o por el ámbito organizacional. ¿Por qué? Porque era la única posibilidad que me permitía yo desvincularme a mi trabajo y poderme vincular a una organización donde me pagaran. En otros ámbitos no me pagaban. Si yo me iba por el ámbito clínico no me pagaban, si yo me iba por el ámbito educativo no me pagaban, si yo me iba por el ámbito familiar. Primera decisión que tomé en el ámbito del ejercicio de la profesión, aún ya con otra información y aún ya con otra conciencia basada en mis patrones emocionales, basada también en esas creencias generacionales que me habían sido transmitidas, ¿cierto? Y basada también en unas circunstancias reales, pues también basadas desde el contexto de la realidad, y es que ya mi papá no estaba, que claramente era un proveedor en ese momento de mi vida, y ya ese proveedor no estaba, y esa proveedora era determinada desde el lugar y la posición que yo eligiera en mi vida. Y elegí la psicología organizacional y empecé a determinar mi propósito de vida en ese momento. Y en ese propósito de vida yo quería ser la mejor en recursos humanos, quería llegar a grandes compañías, trabajar en grandes compañías, lo determiné en ese momento. Quería llegar a roles absolutamente significativos en mi vida, y entre esos mi aspiración era ser vicepresidenta de una gran compañía de recursos humanos. Y así sucesivamente, también migrar en términos de lo económico, etcétera, etcétera. Y así se fundamentó mi propósito de vida. Ahí empecé mi carrera profesional y efectivamente mi propósito de la vida se cumplió a la perfección. O sea, fui absolutamente determinada en el qué y en el cómo lo quería crear. Y ahí es donde les doy un primer elemento. Y es que para determinar el propósito es absolutamente importante no solamente determinarnos en el qué queremos, sino también es absolutamente importante determinarnos en el cómo lo queremos. Porque cuando no determinamos el cómo lo queremos, cualquier camino es una opción. Y en esos atajos nos podemos perder en el encuentro de ese propósito. Entonces aquí les doy dos elementos vitales en el encuentro de un propósito inspirador. Y es que si ustedes quieren tener un verdadero propósito en sus vidas, vivir y no sobrevivir, hay dos elementos: determinarse en sus qué quiero y determinarse en cómo esos qué quiero los quiero. No de cualquier manera. Si ustedes quieren una relación de pareja, ¿qué quieren y cómo la quieren? Si ustedes se quieren determinar en un ejercicio profesional, en el que quieren y en el cómo lo quieren. Y aquí les sigo enlazando con mi historia para que también la intenten conectar alrededor de su experiencia, de sus elecciones, de sus realidades, de sus búsquedas, de sus quejas en la vida. Y como les decía, yo empecé a materializar absolutamente mis qué y mis cómo, tal cual. Una carrera maravillosa, unas compañías maravillosas, todas del nivel en la que yo siempre aspiré y esperé fueran. Empecé a crecer profesionalmente, perdón, me estoy ahogando. Empecé a crecer profesionalmente y empezó a darse ese proyecto de vida absolutamente desde la línea de la vida en la que yo lo deseaba. Sin embargo, permítame un momento para que esto no me interrumpa. Sin embargo, estuve alrededor de las organizaciones 18 años de mi vida. Trabajé 18 años de mi vida, tuve los mejores cargos, en términos de capacidad era la mejor, en términos personales era la mejor, competencias organizacionales, competencias personales, mejor dicho, era la mejor. Hasta que llegué, pero siempre por ahí a los 5 años de mi vida o un poquito más, empecé
con una queja y es, estoy logrando lo que me he propuesto, pero había algo que alrededor de lo que yo hacía y de las decisiones de mi vida no me cuadraban. Pero cuando empezaba a hacer el checklist de mis qué y mis cómo, a mí todo me cuadraba a la perfección. Y seguí sobreviviendo y todos los días llegaba a mi casa con una queja, siempre alrededor de algo, siempre, alrededor de lo que hacía, alrededor de mis jefes o de los líderes, alrededor de las organizaciones, siempre tenía una queja. Hasta que ya llegué a la última compañía, donde terminé como ese ciclo de la vida organizacional, donde logré mi rol esperado, empecé a manejar un gran departamento de recursos humanos a nivel de toda la región Sudamérica Sur y Sudamérica Norte. Trabajaba en una gran compañía aeronáutica de Colombia y una gran compañía aeronáutica del mundo. Todas mis aspiraciones profesionales y todo mi propósito de vida alrededor del propósito profesional, ahí ya se había cumplido y ahí había culminado. Y todavía yo seguía con un gran vacío en mi vida. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es? ¿Qué es si este es el proyecto de la vida? Y ahí empezó lo que yo llamo como mi gran ciclo de ser empecé a buscar un gran propósito y empecé a generar una gran adversidad en mi vida, que fue el primer elemento que les di cuando comencé esta sesión, donde les decía que un gran buscador de propósito siempre tiene la valentía de generar adversidad, siempre es capaz de generar cambios, siempre es capaz de generar transformaciones en la vida, porque sabe que al final el resultado, como consecuencia, va a ser el propósito de la vida, ¿cierto? Pero que claramente tendrá que salir de esos contextos de comodidad, o sea, de eso que conoció, de eso que le dijeron, donde esas verdades absolutas están absolutamente arraigadas en esos patrones que te hicieron elegir eso, ese qué y ese cómo, y que claramente visualizar el mundo desde otros qué y otros cómo que tú nunca has vivido, que tú nunca has experimentado, que tú desconoces, genera gran incertidumbre y genera gran temor. Cuando llegué a ese propósito de la vida, lo viví, me lo gocé, pero seguía el gran vacío de mi vida y ahí dije, llegó el momento de tomar una decisión y sobre todo llegó un gran momento y es de pensarme y replantearme del por qué yo tomé esta decisión en mi vida. ¿Será que esta decisión fue equivocada? Y en principio pensé que había sido una decisión equivocada, pero después de mucho escucharme, después de mucho evaluarme, después de mucho conocerme, después de mucho reconocerme también y aceptarme, también empecé a identificar que muchas decisiones de mi vida que yo hasta ese momento había tomado había sido producto de esos patrones que yo había adquirido en mi historia y que siempre habían sido producto de la necesidad, ¿cierto? O sea, siempre tomé esas decisiones en la vida producto de la falta, ¿cierto? No me puede faltar, pues que eso fue lo primero que me dijo mi papá cuando yo le dije que iba a estudiar psicología, y es de qué vas a vivir, o sea, no te puede faltar, ¿cierto? Entonces, todas mis decisiones fueron trazadas desde ese lugar. Ahí di un salto de fe en mi vida, decido renunciar. Al mes de renunciar, como si no fuese suficiente la decisión y generar esa incomodidad y generar esa adversidad, para darle un cambio a mi vida y a mi ejercicio profesional, me doy cuenta de que estoy en embarazo y que pues, iba a tener a mi primera hija con mi esposo y ya había renunciado, ya había pasado un mes. Yo di una renuncia con 6 meses porque mi rol era con mucho nivel de responsabilidad, entonces yo no podía entregar en un mes. Yo renuncié con 6 meses de antelación, es más, con 7 meses de antelación para poder hacer la búsqueda de mi reemplazo, además porque estábamos en la organización en un proceso de fusión con otra marca, en fin, entonces sentía una gran responsabilidad, quedó en embarazo. Quiere decir que ahí el inconsciente y esos patrones emocionales pudieran haber ejercido sobre mí
un saboteo emocional y mental, y créanme que también lo viví, un saboteo emocional y mental grandísimo. Además, el contexto también empieza a darte información y a darte señales, entonces empiezan mis jefes: tú estás segura, tú te puedes retroceder en tu decisión, o sea, no pasa nada, vente, en tu hijo, no te preocupes, que vas a renunciar, ahora con una hija, ¿tú qué te vas a poner a renunciar? ¿Qué te vas a poner a dar esos saltos de fe? Empieza la información también de la familia, empieza la información de los amigos, empiezan esas creencias que tú has venido alimentando durante tantos años de tu vida y empiezas y todo eso te empieza a dar muchas señales, a sabotearte, a sabotearte, a sabotearte, y yo finalmente decido y digo: no, yo sigo y me comprometo en mi decisión, nombrarlo desde la palabra, pero sobre todo escribirlo también ha sido, me ha costado, me puede haber costado por ahí 12 años de mi vida. Y si yo ya fui capaz de dar ese paso, no me voy a devolver y estoy dispuesta a asumir las consecuencias de lo que eso pase. Y finalmente ahí empezaron a pasar muchas cosas con mi vida, muchos retos, empezó un mundo desconocido para mí, pero yo siempre tuve una convicción, y es que más allá de cualquier decisión había un propósito mayor, y era es que el ámbito organizacional me había llevado al lugar donde yo quería estar, me había llevado a muchos lugares de mi vida que hoy agradezco, a muchos aprendizajes, me dio personas maravillosas, me dio organizaciones maravillosas. Yo no tengo nada que decir del mundo organizacional, porque el mundo organizacional hizo esta mujer que ustedes ven hoy en mí. Sin embargo, mi misión de la vida y mi propósito de vida ya no estaba alrededor de esos libretos organizacionales, sino yo crearme un propio libreto, y cómo ese libreto de la vida que yo me iba a construir era capaz de extendérselo al mundo, iba a entregárselo a los otros. Y ahí empecé en ese propósito a darme razones también equivocadas, y entonces me independizo y me empiezo a independizar desde la consultoría organizacional, o sea, hacer lo mismo pero afuera de las organizaciones. Y me sigue yendo muy bien y sigo teniendo muchos clientes y sigo teniendo muchos reconocimientos, pero había una gran queja en mi vida, y entonces digo: este no es mi propósito. Quiere decir que mi propósito no era la independencia, mi propósito no era el emprendimiento, o tal vez sí, pero no desde lo literal, desde lo que estoy haciendo. Y empiezo a este encuentro y a descubrirme, donde empiezo a descubrirme en mis nuevos qué y en mis nuevos cómo, y implicó un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero, en volver a reconstruir un propósito. Y es que creemos que el propósito es único. Y aquí es donde les quiero dar otro elemento en esa construcción de ese propósito. Y es que yo siempre tuve la pregunta de cuál es mi propósito en la vida. Y me tardé muchísimos años para darme cuenta que es que no hay un único propósito, que la vida es de múltiples propósitos. Porque a medida que tú te vas rediseñando, a medida que tú te vas redefiniendo, a medida que tú te vas encontrando y reconociendo en unos qué y en unos cómo, ese propósito se va moldeando, ¿cierto? Y que a medida que también tú vas tomando decisiones en la vida, y a medida en que yo, por ejemplo, ya empecé a ser mamá, ese propósito quizás profesional también empezó a cambiar. Y ese qué y ese cómo empezó también a ser distinto. Pero también, como a medida en que yo ya no solamente era una esposa sin hijos, sino que también ya me empecé a convertir en una esposa con hijos, también ese qué y cómo empezó a cambiar, ¿cierto? Y ese ejercicio profesional alrededor de la aspiración de qué era ese qué y qué era ese cómo también empezó a cambiar, porque cuando me empecé a poner un propósito en cada una de mis dimensiones de la vida. Y aquí es donde les doy otra clave, y es que nosotros no tenemos un solo propósito, sino que nosotros tenemos propósitos en diferentes contextos de nuestra existencia y en diferentes contextos de la vida. Lo más importante del propósito es que todos puedan conversar. Y cuando yo hablo de todas las dimensiones de la vida, ¿de qué dimensiones les hablo? De la vida familiar, de la vida profesional, de la vida financiera, de la vida espiritual, de la vida relacional, de la vida social.
tenemos 12 dimensiones de la vida. Y cuando tan solo tú tomas una decisión de la vida, inmediatamente todas las dimensiones de la vida se tocan. Todas esas dimensiones de la vida son susceptibles de movimiento. Indudablemente, cuando yo tomé esas decisiones de la vida, todas mis dimensiones de la vida se empezaron a mover. Ya los acuerdos y el establecimiento alrededor de mi relación de pareja ya eran distintos. Y cuando fui mamá, sí que eran distintos. Pero no solamente eso, renunciar al salario que yo tenía también tuvo un movimiento que económico, ¿cierto? Y así sucesivamente, y eso tuvo un movimiento incluso social, relacional, familiar, porque entonces yo era la de mostrar, ay, Sandra, la vicepresidenta de Recursos Humanos de tal compañía. Y así me definían y así me presentaban. Y mi propia familia. Y cuando yo renuncié a esa compañía, ya no era Sandra, la vicepresidenta de Recursos Humanos, era tan solo Sandra. Sí, Sandra. Y entonces ahí también cómo empieza esa estructura emocional y mental a decir o a creerse que somos determinados, que fue con lo que empecé esta charla, que somos determinados por lo que elegimos. Y es cuando empieza una gran... y ahí es cuando empieza una gran pregunta en mi vida. Y es que la mujer que yo había construido en mí había sido una construcción determinada por lo que era, por lo que había elegido construir de mí y no necesariamente por la mujer que atravesaba todos esos roles de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaba la mujer? O sea, Sandra, sí, la psicóloga, sí, pero es que detrás de la psicóloga hay una mujer, detrás de la mamá hay una mujer, detrás de la esposa hay una mujer, detrás de la hija hay una mujer. Mejor dicho, todos los roles que elegimos en nuestra vida o todos los propósitos que elegimos en nuestra vida son atravesados por un ser. Y el ser siempre determina el hacer. Pero nos hemos dedicado a construir propósitos desde el hacer, porque es que eso fue lo que nos enseñaron, que teníamos que ser los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, las mejores secretarias, las mejores auxiliares, los mejores profesores, no sé, desde lo que nos hayamos determinado en nuestra vida. Y resulta que nos concentramos tanto en nuestro hacer y desde ese lugar edificamos tanto nuestra vida que se nos olvidó ser. Y de pronto cuando a mí me dejaron de presentar como la vicepresidenta de Recursos Humanos, hasta mi propia familia, yo empecé y dije, ve, y es que yo seré que no seré lo suficiente como para que igualmente ese orgullo en términos de lo que el ejercicio profesional me dio, ¿qué pasa con la persona? O sea, ¿qué pasa con ese ser? Y ahí empecé en una construcción también de ese ser y es empezar a reconstruirme en nuevos contextos. Entonces, el primer elemento que les di es que no estamos determinados por el hacer, que somos determinados por el ser, porque el ser atraviesa todas las decisiones, todas las acciones, pero también todas las acciones de nuestra vida. ¿Sí? No al contrario, no sucede al contrario. Porque cuando sucede al contrario, cuando vamos a mirar los seres humanos que nos habitan, volteamos y nos borramos en la curva. Y resulta que cuando vamos y miramos la curva ya no nos vimos. Se nos olvida todo. A mí se me olvidó que me gustaba. Desde lo tan simple del que me gusta. Ve, ¿qué quieres hacer? Ve, no sé. ¿Y a vos qué te gusta hacer? Ve, no sé. Porque todo lo que yo estaba determinada desde lo que me gustaba, estaba determinada desde las mismas circunstancias mismas del hacer, del rol que tenían las organizaciones, del rol de mamá, del rol, pero la mujer, ve a Sandra qué le gusta. A mí me gusta, a mí como me gustaba ir a cine. Y ahora no tengo ni idea qué me gusta. Ve, ¿te gusta el helado de vainilla o te gusta el de chocolate? Ni idea. Me gusta el que mi hijo se coma. Yo hay veces corcho mucho a las mujeres que vienen
a mis mentorías, yo ni siquiera les llamo consulta, porque yo ni siquiera llamo a mis consultantes pacientes, porque es que el paciente es un enfermo, el que nunca se va a mejorar. Yo trabajo con personas que tienen el desafío de volverse a encontrar con sus propias vidas, que se quieren volver a encontrar con las mujeres que se están habitando. Y muchas veces, porque yo también pasé por ahí, cuando me preguntaban, vea, ¿a vos qué te gusta? Me acuerdo. Yo iba a un almuerzo y yo pedía pues como por inercia, o iba a un lugar y estaba como desde el contexto mismo profesional donde habitaba, o desde el contexto mismo familiar donde habitaba. Y de repente cuando miré para atrás y cuando decidí buscar un propósito mayor en mi vida, dije, pues pucha, estoy vacía, me quedé sin nada, porque todo lo que construí, lo construí alrededor de esa organización, lo construí alrededor de esto, lo construí alrededor del otro, pero yo me quedé sin nada, me quedé vacía. Y una de las grandes cosas que yo determino para elegirse el propio propósito, y es que el propósito primero nos debemos elegir nosotras. Entonces, cuando yo a veces les pregunto, ve, y cuando vos vas a un restaurante y vos estás con tu hijo chiquito o con tu bebé chiquito, vos pedís un plato para vos sola. El 98,9% de las mujeres me dicen no. ¿Por qué? Porque piden el plato de su hijo. Porque como ya saben que el hijo no se lo va a comer. Entonces las mamás nos convertimos en comedoras de sobrados. Ah, y al hijo le encanta la pasta y a mí me aterra. Me tocó comerme todas las pastas del mundo porque es que no se lo come todo. Entonces, él va a pedir ese pollo, ¿no? Pues como yo sé que no se lo va a comer, yo me como el sobrado pues, del hijo, o yo comparto el plato con el hijo porque él no se lo va a comer. Y en esas pequeñas cosas empezamos a sacrificar el propósito. ¿Por qué se sacrifica el propósito? Porque el propósito jamás se va a encontrar en una mujer que no se conoce a sí misma. El propósito jamás se va a encontrar en una mujer que no es capaz de mirarse, reconocerse, autorreconocerse. Ah, no, tú quieres pastas, no, yo quiero pollo, es que a mí me gusta el pollo. Sobró, no lo llevamos, lo empacamos, de mañana lo come. ¿Por qué tenemos que renunciar? ¿Cierto? Porque tenemos que privilegiar el deseo del otro o el placer del otro sobre nuestro deseo y sobre nuestras placidez emocional, mental, física. Pudiese verse como egoísta, pero no. Porque yo creo que hay una brecha enorme entre el yo determinarme egoísta, porque no soy capaz de ceder ante nada, y soy absolutamente egoísta y además egocéntrico, solamente ser capaz de mirarme a mí mismo, pero hay una gran capacidad de privilegiar mi capacidad de deseo o mi capacidad de disfrute o mi capacidad de placidez cuando yo soy capaz además de reconocer que ajeno a mí, el otro también puede desear algo distinto, ¿cierto? Pero que yo voy a privilegiar eso que para mí es importante, ¿cierto? Entonces es ese volverme a encontrar conmigo en el que me gusta, qué me gusta y cómo me gusta, ¿cierto? Y ahí es cuando yo las invito para que vayan como haciendo este recopile de la vida, y es que cojan todas las dimensiones de sus vidas y empiecen a mirar sus qué y sus cómo, mejor dicho, empiecen a mirar esas radiografías de sus vidas. ¿En qué y en qué cómo ha sido fundamentada esas premisas de la vida alrededor de la familia, alrededor de su ejercicio profesional? ¿Qué ha apalancado esos qué y qué ha determinado esos cómo? Y si esos qué y esos cómo realmente nos hacen sentir, yo no voy a hablar de felicidad, y yo le contaba a alguien de ustedes en estos días que para mí era muy subjetivo hablar de felicidad, porque es que para mí la felicidad es súper circunstancial. Me comí un helado, fui feliz, pero te lo terminé, dejé de ser feliz, ¿cierto? Yo creo que el verdadero propósito está donde tú eres capaz de encontrar la placidez, aún en medio de las circunstancias, porque los propósitos generalmente no son perfectos,
Pero aún en medio de las circunstancias de adversidad, aún en medio de los retos y los aprendizajes que nos traiga la vida, tú tienes una convicción y es que estás en tu qué y estás en tu cómo. O sea, hay una determinación absoluta de que estás en tu qué y estás en tu cómo. Entonces, yo les quiero hacer como la primera invitación y es, si a ustedes les ha resonado un poco y yo lo quería conectar un poco alrededor de mi vida y por eso la persona que me preguntó, ¿cómo quieres que te presente? Yo les decía, no, yo lo voy a conectar con mi vida. Y es que muchas veces creemos que las únicas personas que tenemos vacíos, preguntas, quejas, las, las personas con... Yo quiero que se hagan esta primera pregunta para decirles esto y es, ¿cuál es la persona con la que ustedes más se acompañan en su vida? Entonces muchas dirán, con la mamá, con el papá, con el esposo, con el mejor amigo, con la mejor amiga, con sus hijos, no sé, con su prima, con su, no sé. Pues la respuesta es que con la persona que más estamos es con nosotras mismas. ¿Ustedes no les ha pasado que ustedes se sientan y todo el día la loca les habla? Todo el tiempo les está mandando información, todo el tiempo les está mandando información. ¿Con quién es la persona que ustedes más hablan en la vida? Con ustedes mismas, ¿cierto? Pero esta loca también está determinada por un montón de patrones emocionales que nos está determinando también, además, desde una verdad que no necesariamente es verdad, que nosotros la vemos como verdad, ¿cierto? Pero es que la verdad no es sino el producto de nuestras percepciones, ¿cierto? Entonces yo ahí es cuando las quiero invitar un poquitico y es, muchas veces creemos que somos las únicas que estamos pasando con estos libretos mentales tan tesos, o creemos que somos las únicas que nos estamos preguntando lo mismo, o creemos que somos las únicas que estamos teniendo ese tipo de problemas con nuestra pareja, con nuestro ejercicio profesional, con nuestra vida personal, incluso con nuestros hijos. Y resulta que esa realidad la están viviendo muchas. Pero como digamos que también tenemos tanto miedo de desafiar esas circunstancias, nos da hasta miedo preguntarle al otro, vení, ¿vos has sentido lo mismo que yo? Que era un poco lo que yo les decía, que estoy completamente segura que más de una se identificó conmigo cuando yo les decía, les apuesto que más de una comen desde el mismo plato del hijo. Es que a mí también me pasó, yo ya no. Yo ya le digo a mi hija que yo no me como las babas de nadie. Pues ese es mi qué, ese es mi cómo. Pues no, no. Si lo dejas, lo llevamos. Pues no va a pasar nada, la comida no se va a botar. Te va a servir para más tarde, te va a servir para mañana. Yo no me voy a comer nada que yo no me quiera comer, porque es que no me gusta. A ti te encantan las pastas, a mí no. Pues, y de pronto me puedo comer unas pastas de vez en cuando, pero siempre no, porque me tengo que determinar desde su verdad, desde su percepción, desde su gusto. Entonces, como la primera invitación es que hagan esa radiografía alrededor de su vida. Para determinarse en un propósito inspirador, tienes que tener supremamente claro tus qué y tus cómo. Porque cuando yo no tengo unos qué y unos cómo determinados, cualquier atajo es una opción. Y ahí es cuando elegimos a las parejas equivocadas, y ahí es cuando elegimos, incluso hay veces, los trabajos equivocados. Yo por muchos años de la vida trabajé en las áreas de recursos humanos. Y perdón por lo que voy a decir, porque no sé si esto vaya a comprometer a alguna de las personas que esté aquí, pero una de mis grandes peleas con las organizaciones era que es que no solamente quienes tienen la opción de elegir son las organizaciones, que es que los seres humanos también tenemos la capacidad de elegir si es eso lo que queremos o no. Y a mí me llegan un montón de quejas alrededor de las organizaciones, que además ya he empezado a hacerles despedidas, porque sí me vinculo con las organizaciones, pero desde este lugar, ¿cierto? Desde este en el que estoy con ustedes, desde la reflexión, desde el análisis, desde el destapar velos, desde el abrir cortinas, desde el hacer visible lo que no se quiere hacer visible y desde conectar a unas organizaciones con mayor sentido alrededor de los propósitos de la gente. Cuando a mí las organizaciones y esos líderes y esos gerentes de las organizaciones me llaman y me dicen, no, Sandra, ven y ayúdame a conseguir una persona, es que la gente no quiere trabajar. Es que usted la llama y usted la gente no quiere trabajar. Y yo digo, ¿será que es que la gente no quiere trabajar? Pues que realmente lo que les estamos ofreciendo no se está conectando con su propósito de la vida. ¿Qué tanto se está conectando eso que el trabajo que tú tienes en tu organización? Tú has indagado el propósito de la vida de esa mujer, que es importante para esa mujer o que es importante para ese hombre.
Yo dije que yo ya tengo mis añitos, yo ya subí la escala de los 40 y yo digo que después de la pandemia, que es como si esta hubiera sido mi era. O sea, la era de la virtualidad. Yo dije, pues, o sea, ¿por qué mi época no fue esta época? O sea, a mí me hubiese encantado trabajar remoto. A mí me hubiese encantado conversar, que mi trabajo conversara con mis propósitos familiares. Me hubiese encantado, pero en muchos momentos de la vida tuve que hacer muchas renuncias. Y no digo, ojo, porque no quiero que lo malentiendan, y no digo que es que el propósito no haga renuncias. Sí hace renuncias, pero hace renuncias desde un qué y un cómo que lo apalanque, pero no desde los cómo equivocados, ni desde los qué equivocados. Entonces, ¿cuáles son las renuncias que yo hago? Entonces, a mí me encanta cuando cuando las organizaciones me dicen eso, porque me permiten a mí también nuevamente como abrirles el velo y es, ¿usted cómo está haciendo que su organización converse con ese propósito de vida de sus empleados? ¿Usted quiere tener empleados contentos o quiere tener empleados necesitados? Porque son dos cosas completamente distintas. Y muy seguramente a los dos los va a tener, pero es muy distinto usted tener empleados con propósito y con sentido que los vincule a esta organización, o muy distinto que usted tenga empleados completamente desconectados y que cualquier excusa sea una excusa para no comprometerse con la organización, con su labor, con su objetivo, con su resultado, con su todo. Entonces, es como la pregunta que les quiero hacer, y no significa que al propósito no se tengan que hacer renuncias. Claro que se tienen que hacer renuncias. Y la primera, la que yo hice, fue una condición alrededor de la necesidad. La primera renuncia que yo decidí y tuve que hacer fue renunciar a las creencias que me habían determinado por muchos años de mi vida y que vi como una verdad en mi vida y que había conocido por 30 años de mi vida. Esa fue la primera renuncia que yo tuve que hacer. Y eso fue súper teso. Cuando a mí no me decían la vicepresidenta de Recursos Humanos, sino que me llamaban por mi nombre, hasta me ofendía. Pues eso es una renuncia y es una renuncia al ego también. Y es una renuncia emocional. Pero también lo que implicó también un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, no se trata de no renunciar, pero también esas renuncias me están llevando a mis cómodos. Así, me están llevando a mis cómodos. Es que yo ya converso más con este proyecto de vida que yo estoy creando. Es que yo ya converso más con este propósito familiar que yo estoy construyendo. Yo quiero ser una mamá presente, yo quiero ser una mamá ausente. Yo quiero ser una mamá profesional y no justifico ni injustifico ninguna de las opciones, porque cualquier opción es válida. Cualquier opción es válida, porque es tan válida como quien la determina. Hay mujeres que se fundamentan en un propósito profesional y está bien. Y hay mujeres que se fundamentan en un propósito familiar y también está bien. Pues aquí no hay aciertos ni desaciertos. Aquí lo que está desacertado o acertado son mis qué y mis cómo. Y por eso los tengo que tener supremamente claros. Cuando yo no tenía claro mis qué y mis cómo, a mí me llamaban y me decían, mira, es que para que mandes la hoja de vida, y era tan loca que la mandaba. Cuando en mi propósito ya estaba absolutamente claro de que no quería volverme a vincular con una organización, que cualquier vínculo que quisiera tener desde la organización iba a ser desde este lugar, porque desde este lugar era donde yo quería estar, porque quería llevar una información a las organizaciones desde afuera, no desde adentro, porque me quería buscar más como mentora, como consultora, más como una coach, y no necesariamente desde la especificidad técnica de lo que yo hacía en la práctica, ¿cierto? Entonces, cuando uno no tiene determinado y no tiene convicción alrededor de sus qué y de sus cómo, cualquier alternativa es una opción. Y habían renuncias económicas y habían renuncias de un montón de cosas, pero también habían un montón de ganancias. Entonces, ¿yo qué estaba ganando? Yo estaba ganando tiempo. Yo sufría de cansancio crónico. Entonces, yo me he venido permitiendo, por ejemplo, saber qué es el descanso, aunque no les voy a negar que todavía me culpo cuando descanso, pero en mi vida era no concebido el descanso, no concebido el descanso. Y desde este lugar he empezado también a recibir la ganancia del descanso, del saber qué es descansar, que es el saber que puedo tener días para mí, el saber de que no tengo que estar completamente conectada, el saber
Entonces he tenido otras renuncias, sí. Pero mi qué y mi cómo está sintonizado ¿con qué? ¿Con las renuncias o con las ganancias? Con las ganancias. Que implica incluso renuncias, privilegios, comodidades o incluso seguir satisfaciendo esa necesidad emocional, esa dependencia alrededor del miedo, porque es que el ser humano está acostumbrado incluso a vivir desde un lugar del sufrimiento o incluso desde el lugar de la queja. Entonces, ¿es posible llegar a un propósito inspirador? Les digo, sí, es posible. Pero el único constructor y el único creador de ese propósito inspirador lo crea cada uno de nosotros, teniendo absolutamente claro que van a traer consigo muchos retos donde vamos a tener que cambiar de contextos, de escenarios, de actores, de protagonistas, donde vamos a tener que movilizar un montón de cosas alrededor de nuestras vidas para poder construir ese propósito. Pero que siempre, aún en medio de la incomodidad, hay una perfecta sincronía con la convicción de que voy en caminos de ese qué y de ese cómo. Cuando las mujeres nos sentimos perdidas, cuando las mujeres nos sentimos desconcertadas, cuando las mujeres nos sentimos desconectadas, yo les voy a decir, ¿cuándo? Las mujeres nos sentimos perdidas y desconectadas. Cuando teniendo claro los qué y los cómo, nos volvemos, perdón por la palabra casi, nos volvemos prostitutas de nuestros propios qué y de nuestros propios cómo, porque los negociamos muy fácil. Perdón, no sé si me escucharon eso porque en el fondo hay bullita, pero no sé, Laura, si ahí me escucharon, ¿sí? Entonces, cuando nos volvemos prostitutos de nuestros qué y nuestros cómo, cuando tenemos una capacidad inmensa de negociar nuestros qué y nuestros cómo, cuando ya tú estás determinado en tu qué y no cómo, no te sirve el marido que es infiel. ¿Ok? Te sirvió por 30 años, pero tú qué y tú cómo es que tú quieres tener una pareja estable, quieres tener un hombre presente y quieres tener un hombre fiel porque tienes que aceptar el hombre fiel. Es que el propósito de la vida atraviesa todos los escenarios de nuestra vida. Todos. Nos moviliza en todos los escenarios de la vida. Entonces yo veo un montón de mujeres con un montón de sueños, con un montón de propósitos inspiradores, con unas ganas de ser ellas mismas, pero tan incómodas porque están negociando todo el tiempo el qué y el cómo. Entonces, cuando yo como mi qué y mi cómo quiero tener una vida en bienestar, quiero tener una vida en salud, quiero tener una vida pero me la paso cada 8 días de rumba en rumba, entonces no soy consecuente. O sea, la conversación que me estoy dando desde mi qué no conversa con mi cómo, jamás esa mujer se va a encontrar. Entonces, claro, esas mujeres llegan y dicen, estoy perdida, no me encuentro. Entonces, ellas se encuentran el qué, pero ahí se borran el cómo. No, es que si no está conversando tu cómo con tu qué, todo el tiempo vas a estar en un cortocircuito buscando respuestas, incluso buscándolas en los lugares equivocados. Y ahí es cuando empezamos a repetir las historias, ahí es cuando nos encontramos nos encontramos con diferentes maestros, pero estamos en el mismo grado. Entonces, hoy se llama Jorge, mañana se llama Julián, o mañana se llama Sara, o las mismas circunstancias de la vida, pero usted está aprendiendo la misma lección. Y cuando aprendemos reiteradamente la misma lección, ¿qué significa? Que estamos repitiendo los mismos patrones. Eso que nos dimos como una verdad. Y resulta que esa verdad te está dando el resultado de la vida que hoy tienes. Porque la única que está construyendo el resultado de la vida que tú tienes eres tú. Pero no estás dispuesta a empezar a cambiar el switch, empezar a cambiar el contexto de tu vida para implicar un propósito mayor. Ustedes no saben lo que a mí se me ha dificultado mirar una cámara. Me siento la más ridícula del mundo. Cuando tengo que hacer un live, un live no porque estoy hablando con ustedes, entonces como que lo personifico, pero me siento la más ridícula del mundo grabando un video para mí misma, mirándome en un celular. O sea, yo me siento muy mal, pero también entendí que ese es el vehículo para mí qué y para mí cómo. ¿En qué? En mi propósito profesional. Porque hoy es la manera en la que estas mujeres, la comunidad y el mundo se comunican. Entonces yo me incomodo, sí,
yo me incomodo, pero ¿atenta contra mí qué? No. ¿Atenta contra mí cómo? No. Entonces sí empiezo a decir, ¿cómo sí y cómo no? ¿Cómo comunico esto y cómo no comunico esto? ¿En qué escenarios me siento mejor? ¿Qué cosas de este cómo me hacen sentir más cómoda con este propósito de vida? Y más cuando ya voy en un camino de un propósito mayor. Hace 10 años me lo imaginé, jamás. Hace 15 me lo imaginé, nunca. Jamás, nunca lo imaginé. Entonces eso es lo que les quiero decir. Primeros elementos, y este es como el regalo que les quiero dar hoy para que lo anoten, para que lo trabajen, porque no es de una hora, es de tener muchas conversaciones alrededor de ustedes. Pero una mujer y un hombre con propósito, incluso niños con propósito, yo que tengo una niña de 7 años, todos los días trato de hacer mi mejor esfuerzo como mamá, no como psicóloga. Con ella no soy psicóloga, con ella soy mamá. Sin embargo, trato de traer todas estas herramientas de vida para que se construya en un propósito que genere valor. Vea, yo les quiero decir algo, un propósito inspirador no es solamente el que te hace latir tu corazón. Yo estoy súper enferma, en mi casa todos estamos súper enfermos, tenemos, no sé, la compañía de un virus no identificado. Hoy, literal, no la pasé bien, pero este es mi propósito y aquí estoy. Y muy seguramente ni siquiera se me nota. El propósito genera gozo, genera alegría, conecta en la energía vital, no importa las circunstancias por las que estés pasando. Tú siempre estás absolutamente conectado. Y lo mismo le digo para cada uno de los roles de la vida. Si tú eres un líder, si tú estás en el ejercicio de una organización y eres un líder, ¿cómo estás conectando a tus empleados con sus propósitos de las vidas? ¿Cómo les estás diciendo? Yo además de esto tengo un tema de belleza, una marca de belleza para sanar. Entonces conecto la belleza con toda una experiencia de bienestar y una experiencia terapéutica. Yo tengo personas que son estilistas y yo he tomado decisiones muy valiosas, pero conectadas con esto, que a mí me han costado. No vamos a abrir un domingo. Fue la última decisión que tomé. No vamos a abrir los domingos. Abríamos de lunes a domingo, porque es belleza. No vamos a abrir los domingos. ¿Cómo así? Estás tomando la peor decisión empresarial de tu vida. Horrible. Y la mejor decisión en coherencia con mi vida. Porque todas esas mamás que yo contrato son mamás cabezas de hogar. Todas esas mamás que yo contrato, todas, porque tenemos ahí como una contribución social, es que todas son cabezas de hogar y no solamente de sus hijos dependen ellas, también sus mamás. Y hay unas que tienen hermanitos chiquitos. Y toda su casa depende absolutamente de ellas, en lo emocional, en lo económico, en lo mental. O sea, son las pilares de su casa. No vas a abrir los domingos, no abrir los domingos. Porque esos hijos necesitan a la mamá. No voy a abrir los domingos porque esos hijos necesitan construir una vida. Ahora, yo no sé si ese sea el propósito de sus vidas, que estoy segura que sí. O sea, ¿cuánto diera? Yo me amargaba un almuerzo un domingo pensando que una de mis empleadas no estaba haciendo lo mismo con su hijo, que tiene 3, que tiene 4, que tiene 5. Ahora, hay cosas que muy seguramente no conversan, ¿cierto? Muy seguramente no conversan con las operaciones. Sin embargo, yo digo, ¿qué tanto mi empresa, si usted es líder de una organización, qué tanto su empresa puede conversar? Es imposible que converse 100%, o sea, yo quisiera que conversara 100% con el propósito de las vidas de esas mujeres, pero que todas mis decisiones vayan en coherencia, por lo menos en coherencia con mi propósito y con mi filosofía de marca. Que por lo menos vayan en coherencia en la medida de lo posible con sus propósitos de vida. Muy seguramente ellas tampoco quisieran trabajar los sábados. Muy seguramente no. Pero hasta hoy no es posible, no es viable eso, porque ellas también dependen de esos ingresos. Entonces tú no trabajas sino de lunes a viernes, entonces tus ingresos se van a ver absolutamente disminuidos y tú también eres el pilar económico para ese hogar, ¿cierto? Y los sábados son los días donde más personas vienen, porque pues las personas que trabajan de lunes a viernes no pueden venir, sino los sábados.
Y así empezamos a conversar. Entonces yo les quiero simplemente decir es, ¿qué tal si todos los días, si empiezas a armar una brújula alrededor del propósito de tu vida? Y saca todas las dimensiones de la vida, lo emocional, lo familiar, lo económico, lo espiritual, lo profesional, lo relacional, lo social, la pareja. Empieza a sacar todas las dimensiones de la vida y empieza a construir tus qué y tus cómo. Y empieza a mirar esos qué y sus cómo en tu radiografía actual. ¿Cómo sería la mujer o el hombre de tus sueños que tú quisieras construir? No basados en tu realidad de hoy, basado en la realidad de hoy, lo que hoy quieras mantener. Ah, no, pero es que yo en el ámbito espiritual me siento muy bien, o yo en el ámbito físico me siento muy bien, o yo en el ámbito profesional yo me siento muy bien, y ahí mis qué y mis cómo están en perfecta sincronía. Perfecto, manténgalos, no los tiene por qué cambiar. ¿Qué aspectos y dimensiones de tu vida tú tienes que empezar a intervenir? Porque ese propósito todavía no está conversando, o por lo menos no está en perfecta coherencia con eso, que en tus qué y tus cómo. ¿Y qué tal si empiezas a empezar a transformar esa realidad y esas circunstancias y esos contextos a que cada vez sean más coherentes, más consecuentes con el propósito que tú quieres? ¿Cómo te quieres ver al final de la vida cuando tú termines termines y estés terminando un proceso en una organización? Cuando te empieces a jubilar, ¿cuáles son tus qué y tus cómo? Porque es que resulta que durante 40 años, durante 45, construiste una vida profesional alrededor de esos qué y esos cómo determinados por esa organización. Y escucho a cientos de mujeres diciendo, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? No conozco otro mundo. Si es que yo 40 años, 45 años de mi vida los viví alrededor de esa organización, para esa organización, en esa organización. Es cuando llega el gran momento de esa mujer volverse a descubrir en otros qué, en otros cómo, que desde ese propósito no se permitió descubrir, desde esa vitalidad todavía que tiene y no necesariamente de su capacidad, porque cuando yo me independicé en mis capacidades, yo era tesísima, soy tesísima en recursos humanos, tesísima, la mejor. Contrato a las mejores personas, soy buenísima en muchos temas. Ahí está mi capacidad, pero está mi pasión. Para yo descubrir mi pasión y reconocerme en otro lugar de la vida, tuvieron que transcurrir unos años. Entonces esa es la invitación. ¿Qué tal si nos empezamos a reconocer no en la mujer que nos tocó ser, ni siquiera en las historias de la vida? Yo muchas veces veo a tantas mujeres reconociéndose en sus historias de la vida, en lo que me tocó, en las adversidades de la vida. Créanme que adversidades tenemos todos. Yo vengo de una familia, de un papá que fue alcohólico, donde tuve los peores escenarios de la vida, donde viví los peores escenarios de la vida. Un papá alcohólico, una mamá completamente desdibujada, donde hubo violencia intrafamiliar, donde hubo fuga económica porque mi papá toda la bebió y la que no bebió se la quitaron. O sea, y así sucesivamente, con una realidad tesísima. Yo hoy hubiera podido ser determinada por esa historia de la vida. Y ahora, ¿desconozco mi historia? No. ¿Culpo a mi historia? No, pero por muchos años la culpé. Cuando era adolescente y cuando era pequeña, la culpé y la determiné porque me tocaron situaciones tesas de la vida. Pero hoy cuando miro y yo digo, ¿qué tal? O sea, yo me pude determinar en otra historia. Yo soy el testimonio de que los seres humanos podemos crear, manifestar otras realidades, determinadas por nuestros qué y por nuestros cómo. Y nuestros qué y nuestros cómo no necesariamente son los que habitaron nuestra historia. Cuando mi papá se murió, yo hasta dormí en el piso. No tenía ni siquiera una nevera. Me acuerdo que me prestaron una nevera de icopor y la llenaba de hielo y ahí metía el jamón. Yo dormía en el piso cuando mi papá se murió, cuando quedé sin absolutamente nada, porque además también fue infiel, fue mujeriego, entonces cuando no se la bebió, la regaló, y la que no se regaló se la querían quitar, y así sucesivamente. Fueron momentos de mucha adversidad en mi vida, fueron realidades muy, muy tesas. Entonces cuando a mí me llegan mujeres
con historias con tantas adversidades, yo les digo, tú no sabes la historia que también ha cruzado la mujer que tienes al frente. Pero esa historia es dolorosa, horrible, porque es que no hay nada más doloroso que la historia de cada quien. Yo cómo voy a decirte que tu historia es menos o más dolorosa que la mía. Tu historia es tan dolorosa como tu propio sentimiento. Pero desde ese lugar, ¿tú cómo quieres determinar tu propósito en la vida? Lo quieres determinar desde el ser replicador de tu historia. Ser replicador de tu historia es elegir, seguir los patrones de tu historia. Si yo los hubiera elegido, hoy fuera una alcohólica. Si hoy los hubiera elegido, yo hubiera sido una codependiente. Si yo los hubiera elegido, tuviera muchos patrones alrededor de mi historia. O excusarme de mi historia para no determinarme en una nueva historia. Ah, no, es que no tengo plata. Ah, no, es que no tengo cómo. Yo tampoco tuve plata. Yo fui preventista. Vendí cervezas, agua, agua y tutti frutti. Tienda a tienda. Me caminé todos los barrios de Medellín. Una tía mía le dio tanto pesar que me dio una moto y no fui capaz nunca de montarme. Les cuento esto porque me parece muy charro. O sea, cuando yo miro en retrospectiva mi vida, yo digo, pues pucha, yo tengo una vida muy, pues, muy larga por contar. Me regaló una motico para que no me siguiera andando Medellín entera, porque yo empezaba a las 6 de la mañana a trabajar. Terminaba a las 5 de la tarde y a las 6 tenía clase en la Universidad de Medellín para estudiar contaduría pública. Yo me hubiera podido quedar en la excusa, no, yo cómo voy a estudiar. No, no, me hubiera podido quedar en la excusa. Sin embargo, soy replicadora porque la replito. Soy víctima porque me excuso en la historia. O tres, soy creadora, constructora de mi historia. Y desde ese lugar me quise determinar. Hoy, porque les traigo el regalo más grande de mi vida, que se llama mi historia. Se los traigo para mostrarles que sí nos podemos construir desde un lugar distinto en la vida. Pero que el lugar distinto en la vida, primero, necesita determinación. Segundo, compromiso. Y tercero, tener unos qué y unos cómo absolutamente claros para que no se vuelvan prostitutas de sus qué y de sus cómo, sino que sean capaces de defenderlos, aunque cueste renunciar a muchas cosas de la vida. Porque el resultado de esos qué y de esos cómo siempre va a ser mejor. ¿Y qué va a ser? Un propósito inspirador, un propósito que cobre valor, un propósito que cobre sentido. ¿Cuándo cobra sentido? Cuando no solamente edifica tu vida, cuando tú todos los días te pone a latir tu corazón, sino además cuando eres capaz de llevarle eso al mundo, que es lo que hoy estoy haciendo yo con ustedes hoy. Entonces sí se puede construir un propósito inspirador. No, Sandra, un súper regalo, o sea, nos dejaste inspiradas. Chicas, ¿tienen alguna duda? Aprovechen a nuestra experta que nos trae esta historia tan linda. Quiero, Yani, ¿tienes algo? quiero Dale, felicitarte, la verdad, no quiero felicitarte, de verdad que es una historia que inspira y emociona. Yo te estoy escuchando desde Canadá. Qué bonita, gracias. Me jubilé y me pasó lo que decías, que no tenías idea para dónde comenzar. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? Si he sido una mujer que he estado, primero trabajé 42 años como higienista dental y tuve un diploma más aquí en Canadá donde yo hacía casi igual que un dentista, hacía todo y me manejé muy bien. Después cambio a una misión diplomática y aprendo todo y quedé casi de encargada y de pronto quedo porque llegó la pandemia, no firmaron nuevos contratos, por lo que haya sido, y me sentía perdida en el mundo. Yo decía, no puedes, yo no estoy lista para jubilarme, es que no, yo no lo decidí. ¿Ves? Así que me has inspirado, mi amor. Ay, gracias, Yani. Muchas gracias. Qué rico que vayas a encontrar, empieces a encontrar a una nueva mujer en ti. El propósito es empezar a reconocernos nuevamente,
Así en nuevos es. seres esenciales de la vida que por las circunstancias de la vida hoy no conocemos, hoy no reconocemos o hemos desconocido. Y está bien, la historia está bien. Lo más importante es volver al encuentro de nosotros. Gracias, muchas gracias, mi amor. A ti. Gracias. No, y es un reto gigante conocerse, porque ojalá una vez estuviera tan claro esos qué y esos cómo, pero yo creo que lo que decías, conocerse. Conócete. Exactamente. Sí. A mí alguien en estos días me preguntaba, ¿tú crees que el propósito de la vida, la mujer porque yo repito mucho esta palabra y es que se reconoce, el propósito de la vida, la mujer se encuentra una nueva mujer y yo les digo, no necesariamente. No. Hay mujeres que nos encontramos en una nueva historia, ¿cierto? Sí. Nos determinamos en una nueva historia, pero muchas veces cuando vamos en busca del propósito, nos reencontramos con una mujer que habíamos dejado de ver. Como, Había un libro que se llamaba Enamórate de ti. Y en realidad eso es volverse a ver todo lo que tiene uno de pluses en la vida, ¿no? Todo lo que uno puede dar, aprender a esta edad, hacer. Así que sí, pero de verdad que me has inspirado muchísimo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Ari, ¿tienes duda? Buenas noches para todas y todos. Yo primero quiero agradecer por estos momentos tan bellos en los que uno puede reconocerse. Como tú dices, todos tenemos una historia. Mi historia es tal vez como la de muchas mujeres. Estuve casada desde los 22 años hasta los 51, no, hasta los 49. Y después de tantos años de casada, un día mi esposo dijo, me voy, y se fue. Y quedamos mis dos hijos y yo, los tres, sin podernos reconocer. Nos dimos cuenta, y aquí los meto a ellos porque veo que estamos viviendo el mismo proceso de reconocernos y de reencontrarnos. En el caso mío ha sido sumamente difícil encontrar esos qué y esos cómo. He tenido que romper muchísimas barreras mentales porque me di cuenta de que yo había construido mi vida, como tú dices, a partir del hacer, del ser mamá, del ser profesional, del ser tantas cosas, pero que yo en el momento en que quedé sola, fue como que un abismo se abrió ante mí y no sabía ni quién era, ni sabía para dónde tenía que caminar y encaminar a mi familia. Entonces, gracias porque he visto que a pesar de que lo he hecho sola en parte, mi intuición ha jugado un papel maravilloso y obviamente estos encuentros también son sumamente valiosos y espero seguir aquí y seguir aprendiendo de todas. Gracias a ti, Adriana, primero por tu historia de la vida, que también habernosla compartido también es un gran regalo para nosotros. Yo digo que lo más íntimo de nuestra vida es nuestra historia. Entonces, muchas gracias primero por haberla puesto aquí. Y segundo, acabas de decir algo bien bonito y le acabas de dar también un regalo muy lindo a todas las personas que están aquí conectadas y hablaste un poco de la intuición. Y eso es un elemento súper importante en este volver a reconocernos y hay veces incluso aceptarnos, porque hay veces creemos que el propósito implica nosotros cambiar la esencia de lo que nosotros somos. Y hay veces lo que implica es aceptar lo que nosotros somos para a partir de ahí construir. Y la intuición compra un papel muy importante en este descubrimiento o en este autodescubrimiento o en esta construcción de propósito,
porque sabes que si bien las herramientas, muchas están afuera, y sin duda muchas veces tenemos que reconocer las ayudas y las herramientas externas, nada sucede si en ti no sucede. O sea, el que maneja el vehículo al final de la vida eres tú. El que se levanta todos los días de la cama eres tú. Entonces, si al final tú no entras como en contacto con ese reconocimiento esencial, como esa guía divina que todos tenemos, el espíritu que nos habita, el alma también habla, lo que pasa es que no la escuchamos porque le damos más prioridad y veces yo la llamo la loca, porque es que se mantiene maquinando información, pero nuestra alma también habla, y eso es a lo que tú le hablas de la intuición, y la intuición también merece ser escuchada para volver a reconocernos en esas cosas esenciales que dejamos perder de vista en esa historia. Entonces, gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Bueno, para respetar el tiempo, no sé si Blanca quiere decir el último comentario que estaba escribiendo en el chat. Si quieres hablar con Sandra. Ok. Blanca nos dice, Blanca, ¿lo puedo leer o no? Sí, porque está para todos, ¿cierto? Laura, ¿el chat lo puedo leer porque está para todos? Ok, listo. Dice, yo actualmente me encuentro en ese proceso ya que este año en la empresa donde me encontraba vinculada laboralmente no me renovaron el contrato y he estado buscando empleo desde el mes de febrero. No me ha sido posible volver a vincularme laboralmente y me preocupa porque todavía no tengo mi pensión. Hay días en los que me cuesta mantener el ánimo arriba. Bueno, Blanca, muy importante es que hay muchos elementos, muchos elementos. Primero, claramente, que ya estás a puertas de una jubilación y que claramente el no tener hoy una estabilidad laboral, pues, o profesional, te pone claramente en riesgo la posibilidad de jubilarte. Sin embargo, yo te quiero hacer como una invitación, y es que la búsqueda no la hagas a través del miedo. Porque cuando empezamos a generar búsquedas a través del miedo, lo que empezamos a encontrar es a manifestar o a crear como las mismas realidades que nos están habitando, ¿cierto? O que nos han estado habitando. Entonces, yo te quiero invitar a que hagas solo este ejercicio, o si quieres ahorita me escribes por Instagram y te doy como otras herramientas, te mando unas herramientas a tu correo o por donde tú quieras, para que te empieces también a crear unos nuevos qué y unos cómo, en el qué quiero, me quiero vincular, pero también cómo lo quiero hacer, ¿cierto? Y empieza como a crear nuevos códigos de manifestación que va a empezar a desvirtuar un poquitico esas creencias con las que toda la vida has conseguido empleo o sobre las cuales siempre han reposado la necesidad de empleo y que hacen que claramente haya como un establecimiento y un patrón alrededor de la carencia, y la carencia siempre supone un miedo. Entonces, ¿qué tal si empezamos a trabajar la carencia para que a partir de la abundancia y desde las creencias de merecimiento y desde patrones de merecimiento y desde otros patrones emocionales, empecemos a construir una percepción distinta de la realidad, y a partir de esa percepción distinta de la realidad se empiezan a encontrar nuevas realidades? ¿Cómo te explico esto? Con un último ejemplo. Cuando tú estás en la vida normal, sí, tú ves gente en embarazo, normal. Pero no sé si te pasa o te ha pasado que cuando uno está en embarazo, como que la tensión reticular empieza a mantener la tensión. Entonces, cuando tú estás en embarazo, ves más embarazadas que nunca, ¿cierto? Eso pasa con la vida. Cuando estás en una circunstancia de adversidad, solo ves la adversidad. Y todas las circunstancias que te empiezan a rodear son alrededor de esa realidad que tú tienes, alrededor de esa percepción, consciente o inconsciente, alrededor de ese trabajo. Pero si empezamos a intervenir esa creencia, esa percepción empieza a cambiar. Y entonces empiezas a construir o empiezas a vincular nuevas posibilidades a tu vida porque se te va abriendo como un nuevo espectro de la vida. El carro que quieres, no lo ves tanto, sino hasta que el día que tú te lo compras. Y así sucede en todos los aspectos de tu vida. Entonces te quiero invitar a que empieces como a desmitificar que es muy difícil.
para que empieces a construirte desde unas nuevas posibilidades. Ahorita les digo a Laura o a Luisa o a la persona que corresponda que les mande mi contacto y con todo el gusto y con todo el amor estoy para servirles. Sí, mil gracias. Blanca estaba terminando el comentario que si era posible por WhatsApp y no Instagram. Sí, claro que sí. Nosotros compartimos la información para que todos lo tengan. Yo creo que este tema nos encantó y es lo que tú decías, un abrebocas que es muchísimas conversaciones. Entonces vamos a seguir hablando para tener estos espacios. Muchas gracias a todas por venir. A ti, Sandra, un súper abrazo. Mejórate toda tu familia y mil gracias por todos los regalos que nos diste. A ustedes, muchas gracias. Tienen una comunidad hermosa, una labor maravillosa, mucho por hacer, pero recuerda que las mujeres somos constructoras, somos la semilla de construir sociedad. Entonces, para tener una sociedad sana, necesitamos mujeres sanas. Así que como aquí veo que los mayores nombres son mujeres, las quiero invitar a que empiecen un proceso bien lindo personal, porque a través de ustedes no saben todo lo que van a edificar. Edifican sus familias, edifican sus procesos profesionales, edifican a la sociedad. Entonces, detrás de una mujer sana, ustedes no saben todo lo que sucede para atrás. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias a ti, Laura, porque hacen una labor hermosa. Gracias a ti, Luisa, porque causalmente llegaste a mí. Te agradezco mucho y gracias a todas. Un abrazo. A ti. Ay, perdón, los últimos comentarios. Buenas noches, mil gracias. Adri, Paula. No, es que yo quiero saber, si yo quiero seguir pues como participando en estas conferencias y en charlas, pues no me quiero como perder de nada con ustedes, ¿qué debo hacer? Claro que sí, estamos en redes, en Facebook, nos encuentran como Elixir. También tenemos una comunidad de WhatsApp donde compartimos información. Este video lo vamos a publicar en Facebook por si lo quieren revisitar y vamos a estar en contacto. Mil gracias. Feliz noche a todos. Chao, Sandra, gracias. Muchas gracias.